sea exaltado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, mis hermanos, que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 31. Solo vamos a ir a este pasaje como inicio. Proverbios 31, 29. Libro de Proverbios capítulo 31, versículo 29. Cuando lo tengan pueden decir amén para leerlo todos juntos. Amén. Proverbios 31, 29. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Lo leemos todos juntos? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuántos esposos podríamos decir eso de nuestras esposas? ¿O cuántos hijos podrían decir eso de sus mamás? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Bueno, pues hoy vamos a ver la historia de una mujer, una madre, que se encuentra ya en el libro, de hecho es mi pasaje que voy a exponer, solamente usé Proverbios para iniciar, que se encuentra en el Éxodo. Vamos al Éxodo, mis hermanos, rápidamente al libro del Éxodo, capítulo 2. Vamos a ver la vida de una mujer, una madre ejemplar. Éxodo capítulo 2. Y cuando estén en el capítulo 2 van a saber de qué mamá estoy hablando. Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en su capítulo 2. ¿De qué mujer vamos a hablar? Ya dijeron el nombre. Pensé que iban a decir la mamá de Moisés. Les iba a decir, ¿y cómo se llama? Ya dijeron, Jocabed. Vamos a hablar de Jocabed, una madre ejemplar. Jocabed, una madre ejemplar. Voy a leerles, mis hermanos, del versículo 1 al 10 y después vamos a extraer algunas verdades de este pasaje que bien podríamos aprender y reflexionar. Dice una vez más la palabra de nuestro Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. De hecho, este pasaje lo está narrando, ¿saben quién escribió Éxodo? Moisés. Moisés está narrando su propio nacimiento y veamos qué modesto es Moisés. Versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era, ¿cómo era? Hermoso. Qué modesto Moisés, ¿verdad? Y si viendo que este bebé era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, hermoso pero chillón. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas
lo saqué. Qué hermosa narración, qué hermosa historia, narrada por el mismísimo Moisés, quien ahora de una manera autobiográfica está narrando su nacimiento. Ya vimos que bien modesto el Moisés, dice este bebé era hermoso, también honesto, modesto y honesto, pero chillón, dice, hermoso pero chillón. Si se dan cuenta, mis hermanos, en este pasaje resaltan las mujeres. ¿Se dieron cuenta? La hija de Leví, la cual tiene a Moisés, la hermana de Moisés, la princesa, la hija de Faraón, las doncellas, o sea, por donde quiera, puras mujeres. Pasajes raros en las escrituras, porque si se dan cuenta, en las escrituras casi siempre son los hombres los que sobresalen en las historias, pero aquí son las mujeres. Y algún dato interesante, mis hermanos, mujeres yendo en contra del mandato de un hombre, el hombre en su momento más poderoso de la historia, Faraón. ¿Recuerdan cuál fue el mandato de Faraón? Versículos antes. Le dijo que todos los niños que hayan nacido, ya que las nodrizas a las cuales Faraón mandó, cuando nazcan los bebés, si es varón, matadle, si es mujer, déjenla. Pero las nodrizas desobedecieron a Faraón y dejaron vivos a los niños. Cuando Faraón se entera de esto, dicen ahora, todos los niños que hayan por allí, que no los mataron, vamos a tirarlos al río Nilo, que se ahoguen. Y así es que comienza nuestra historia con esta mujer. Y aunque podríamos hablar de todas estas mujeres, de la hija del Faraón, de la hermana de Faraón, de las doncellas, solo nos vamos a enfocar en Jocabet, una madre ejemplar. Así que, pues, mis hermanos, ayer celebramos por tradición en nuestro país el Día de las Madres. Hay tradiciones que no son malas y que creo que hacemos bien en conmemorar y recordar. Así que con el acróstico mamá, vamos a ver 4 cositas, ¿ok? De esta historia. Con el acróstico mamá, vamos a ver 4 cosas que podemos extraer de esta narración. Así que, ¿cuál es la primera letra de nuestro acróstico mamá? La M, así que ponemos la M. La M de mantener. Dice el versículo 1 y versículo 2. Una vez más te leo. Que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Veamos que aquí Moisés no está buscando el protagonismo ni de él ni de su familia. No dice el nombre de su madre, no dice el nombre de su padre. Sabemos por otros versículos más adelante que su madre se llamó Jocabet, pero aquí el pasaje no nos lo dice, ¿eh? Dice el versículo 2, la que concibió. Si en ese momento las mujeres querían tener a algún hijo, no era varón, sino mujer. O sea, temían tener varones, porque ¿cuál era el mandato de Faraón? Si es varón, echadlo al río, ya que las nodrizas no son capaces de matarlos al nacer, que los soldados los busquen y que los avienten al río. Pero esta mujer dio a luz un hijo, dio a luz. Imagínate, hermano, el temor cuando estaba a punto de nacer aquel bebé. Yo decía, que sea mujer, que sea mujer, que sea mujer, que sea mujer, y que sale un hermoso bebé, varón. Y viéndole que era hermoso, amor de cuervo, ¿no? ¿Cuántas madres dicen que sus hijos son feitos? Ninguno dice, ay no, mi hijo es el más guapo, mi hija es la más guapa. Bueno, pues esta madre vio a su hijo y se enamoró de él. Dijo, este hijo es hermoso. Y le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo, mis hermanos? 3 meses. Mi hermano, si es difícil ocultar un embarazo, muchas mujeres tienen que ocultar sus embarazos por temor, por miedo, porque se adelanta el bebé o se adelantan las situaciones. Si es difícil esconder un bebé en el vientre, imagínate lo difícil que debe ser esconderlo vivo. Un bebé recién nacido, mis hermanos, ¿es fácil o difícil esconderlo? Difícil. Es imposible. Más que chillón. Sí, pues, nos dijo Moisés que era bien chillón y lloró. Dice que cuando él estaba llore y llore. Qué difícil tuvo que ser para Jocabet, para esta madre, mantener, la M de mantener, a un hijo
escondido. Durante no una semana, no 2 semanas, no un mes, 3 meses, mis hermanos, 3 meses. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo y el único, que tengo una hija, era el más chillón de todos ahí en el hospital, pero chillaba, hijo. Yo creo que así era Moisés, chillón. ¿Cómo lo escondió Jocabet, mis hermanos? ¿Cómo lo mantuvo escondido durante 3 meses? De verdad, qué esfuerzo el de esta mujer. Esconder y ocultar a un bebé entre los egipcios, porque estaban rodeados de egipcios. Y esconder a ese bebé, ¿cómo le hizo para que no chillara? No lo sé, mis hermanos. Una madre ejemplar. Jocabet, una madre ejemplar, lo escondió durante 3 meses. Mi querida hermana, mamás lindas, queridas, yo creo que ustedes saben lo difícil que es mantener a un hijo quietecito. Y esta mujer supo mantener a su bebé por 3 meses escondido. ¿No crees tú que es una madre ejemplar? ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe, mis hermanos? Sí, no había tele, no había música, como para ponerle. Además, mis hermanos, las casas de los hebreos eran casas muy sencillas que, pues, cualquier ruido de adentro podía salir hacia afuera, y si pasaba un soldado egipcio podía escuchar, pues aquí hay un bebé, pero aquel bebé estaba en silencio. ¿Cómo le hizo Jocabet para mantener, M de mamá, mantener resguardado a este niño? Solo Dios. Y Jocabet un día en la eternidad nos lo contará. Para las madres que dicen, ¿cómo hago para que mi chamaco se calle? No dejan ni dormir. Y más los primeros meses, que es lo más complicado. Bueno, hemos visto la M de mantener. ¿Qué letra sigue? La A de mamá. Estamos con el acróstico mamá, extrayendo algunas verdades de esta madre ejemplar. Mamá, la M de mantener. Ahora vamos con la A de artimaña. ¿Qué artimaña usó después de que, dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo? Pues imagínate, mi hermano, ya 3 meses eran bastantes. Y ya a los 3 meses yo creo ya Moisés ya estaba más gordito, más grandote, y ya gritaba más. Así que dijo la mamá, no, imposible seguirlo escondiendo, ya no puedo más. Ya no he dormido, no sé cómo estaba la pobre Jocabet, si toda ojeruda, no sé cómo estaba. Digo, ya no puedo más. No pudiendo ocultarle más tiempo, veamos la artimaña que usa Jocabet. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El río, mis hermanos, una vez más, recordemos cuál fue el mandato de Faraón. Que los niños debían ser echados ¿a dónde? Al río Nilo. En el río Nilo, mis hermanos, habían hipopótamos, habían cocodrilos. Así que un niño en el río Nilo, ¿qué le iba a pasar? Pues se lo iban a comer los cocodrilos, se lo iban a comer los hipopótamos. O sea, era un niño muerto. Un niño en el río Nilo era un niño muerto. Este niño se acabó. Pues esta madre usa como artimaña jugar con la orden de Faraón. Ok, la orden de Faraón es que si es varón, lo aventemos al río. Voy a echar a mi hijo al río. Voy a obedecer a Faraón, pero le voy a hacer una arquilla de juncos. Aquí la expresión arquilla de juncos, mis hermanos, es la misma expresión cuando Noé construye, ¿recuerdas? El arca. De hecho, la madre hace exactamente lo mismo. Yo creo que recordó la historia de Noé en Génesis capítulo 6. Dijo, ok, a ver, hubo un momento en la historia, hace no mucho, que Dios mandó un juicio. Todos iban a morir, pero aquellos que estaban sobreguardados en un arca, sobrevivieron. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Ok, el juicio es que debe morir, pero lo voy a resguardar en un arca. Y hizo exactamente lo que hizo Moisés, solo que en una dimensión pequeña. Hizo una pequeña arquita. Y hizo lo mismo que hizo, dije Moisés, Noé. Hizo lo mismo que hizo Noé. No, Moisés acaba de nacer. Hizo lo mismo que hizo Noé. La calafateó y la asfaltó, es decir, la cubrió bien, la selló.
Y creo que de esta manera, mis hermanos, podían suceder dos cosas. Una, el agua no entraba, y otra, podía apagar los ruidos del chillón Moisés. Dijo, no, este es bien chillón, segurito que echándolo en la cajita de madera va a chillar. 3 meses aquí, con la chicha en la boca, lo voy a meter, va a chillar. Entonces de esta manera estaba protegiendo a su hijo tanto del agua como de que los ruidos salieran. Así que crea una pequeña arca, una arquilla de juncos, la calafatea con asfalto y brea, coloca en ella al niño, lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo y lo dejó a la voluntad del Señor. Señor, te lo entrego. Qué madre tan ejemplar, mis hermanos. Y creo que aquí podemos ir sacando algunos principios para toda madre. Llegará el momento, mis hermanas, queridas madres, en que no podrán más cuidar a los hijos. Dirán, ya no puedo cuidarlo más. Ya está grandote, bigotón, barbón. ¿Y qué es lo que hizo Jocabed? Lo entregó. Señor, te lo dejo en tus manos. Ahí está. Lo entregó al río, un río de muerte, lo entregó. Ahí está, Señor, te lo entrego. Hágase tu voluntad. Qué madre tan ejemplar. ¿Qué artimaña usó? Recordando la historia de Noé, dijo, haré lo mismo con mi pequeño Moisés chillón. Estamos con el acróstico mamá, M de mantener, A de artimaña. ¿Qué letra sigue? M. La M de milagro. Mantener, cómo mantuvo a este niño durante 3 meses. La artimaña que usó para que sobreviviera este niño al amparo de Dios. Ahora vamos con la M de mamá, la segunda M de milagro. Veamos cómo sucede un milagro, mis hermanos. Dicen los versículos 9 y 10. Te leo desde el versículo 5. Desde el 4, porque nos quedamos en el 4. Y una hermana suya, ya después vamos a ver que esta hermana, ¿cómo se llamaba? Miriam, o también María, que son nombres muy parecidos. Y una hermana suya, o sea Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Perdón, yo hace rato les dije que milagro del versículo 9 al 10, pero no es del versículo del 4 al 6. Del 4 al 6. Al 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y leamos también el 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué milagro sucedió, mis hermanos? Solo imagino un poquito la escena. La madre mete a su pequeño hermoso chillón a esa cajita de madera, lo echa al río, al amparo de Dios. Dice, yo ya no puedo hacer más, hice lo que pude, ahora Señor, te lo entrego, hágase tu voluntad. Y lo entregó, lo echó al río. Y ahí iba la cajita, Curioso, imagínate, mi hermano, la cajita comenzó a dirigirse al lugar más peligroso, a donde se encontraban los egipcios. Y yo creo la hermanita de Moisés, que de lejos veía, decía, no, para allá que no se vaya, para allá no, a lo contrario. Pero el río comenzó a llevarse la cajita hasta donde estaban la hija del faraón. ¿Quién? La hija del faraón. ¿Qué había ordenado el faraón? Todos los niños hebreos deben morir. Así que este niño estaba condenado a morir. Yo creo la pequeña Miriam dijo, se acabó.
Ya, se acabó, mi hermanito. Llegó hasta donde estaban la princesa y las doncellas. Traen aquí la caja ante la doncella o la hija del faraón la abre, ve al pequeño niño Moisés, que se llamaba Moisés, a ese pequeño niño chillando, llorando, y hay una palabrita allí que creo que no es sino obra de Dios a través de su Espíritu Santo. El versículo 4 dice: y teniendo compasión de él. ¿Quién tuvo la hija de faraón? Compasión de este pequeño esclavo, porque eran esclavos, todos los hebreos eran esclavos. Tuvo compasión de este pequeño esclavo y dijo: pobre niño, lo voy a esconder. Y sucedió el milagro, mis hermanos, porque era algo sobrenatural, era algo impensable. Todos los niños tenían que morir, y más en manos de los egipcios, en manos de la hija de faraón, pues seguramente tenía que morir. Pero Dios hizo que esta mujer sintiera compasión por este pequeño niño, y entonces surge aquí Miriam, se acerca y le dice: oiga, si quiere, yo sé que usted es joven y pues no lo puede llevar al palacio porque pues, pero yo le puedo conseguir a alguien que se lo cuide. Y exactamente va por ¿quién? Por su mamá. Pero fíjate, hermanos, qué asombroso fue el milagro. Versículo 8. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, es decir, a Jocabed. O sea, fíjate, mi hermano, cómo esta madre entrega lo que tanto ama. Bien dice el dicho. ¿Cómo dice el dicho? Si amas algo, déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. Ay, de verdad, ¿qué madre tan ejemplar? Lo dejó ir. Y después lo recibió de vuelta. Pero no solo eso, fíjate el versículo 9. A la cual dijo la hija de faraón a Jocabed: lleva a este niño, o sea, llévatelo a tu casa y críamelo. ¿Y qué? Y yo te lo pagaré. O sea, recibe de vuelta a su hijo y becado. Y ahora hasta con paga. Ve, críalo y yo te voy a pagar por criarlo. ¡Qué milagro, mis hermanos! ¡Qué milagro Dios hizo aquí a través de esta madre tan ejemplar llamada Jocabed, quien supo mantener, la primera M de mamá, M de mantener, quien supo mantener a su hijo durante 3 meses oculto? ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Después usó una artimaña, la A de mamá, la primera A. La artimaña hizo una cajita, la calafateó así como la historia de Noé y echó al río a su hijo al amparo de Dios. Y después vemos el gran milagro. ¿Cuál fue el gran milagro? La hija de faraón, en lugar de entregárselo a su padre y decir: mira, papá, un esclavo, lo protegió, se lo dio a su misma madre, le dijo: cuídamelo y te voy a pagar para que lo cuides, para que cuides a tu propio hijo. Versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, ya crecidito, educadito, la cual lo prohijo, es decir, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Curioso, ¿verdad? En las películas se nos presenta que recién lo saca de la cajita, dice: le voy a poner Moisés, ¿no? ¿Recuerdan la película de Charles Heston, Los 10 Mandamientos? No, le puso Moisés hasta que se lo devolvió. Ya cuando lo adoptó, dijo: ok, ¿cómo lo voy a llamar? Moisés, porque del agua lo saqué. ¡Qué historia tan maravillosa! M de mantener, ¿recuerdan el acróstico? Mamá. M, mantener. A, artimaña. M, pero falta una letra, ¿no? La A, para que se forme la palabra mamá. Y a esta última letra le vamos a llamar aclarando. Vamos a aclarar un poquito el pasaje. O si quieres, vamos a llamar también ampliando. Vamos a ampliar esta historia. Y es que hasta aquí, mis hermanos, podríamos pensar y decir: esta historia... De hecho, se cuenta que en una ocasión, una maestra enseñándole a los pequeñitos les decía: niños, esta historia de Moisés, cómo Dios lo cuidó y lo protegió, nos enseña que Dios cuida y guarda a todos los niños. Ese es el mensaje en esta historia. Pero un niño vivaracho por ahí le dijo: oiga, maestra, pero solamente Dios cuidó a Moisés y todos los demás niños murieron. Entonces, ¿dónde está la historia de que Dios cuida a todos los niños? Solo protegió a uno.
Es que esta historia, mis hermanos, no nos habla de que Dios cuida y protege a cada uno y a todos los niños. De hecho, hay muchos niños que fallecen y muchos niños que mueren, que enferman, que son raptados, y podría seguir con la lista de cosas. Lo que esta historia, mis hermanos, si ampliamos esta historia, es como cuando tú entras a Google y ves una casa, ¿no? Tu domicilio. Pero si tú vas ampliando la imagen, ampliándola, puedes lograr ver todo lo que está a su alrededor. Así que vamos a aclarar este pasaje. Este pasaje, mis hermanos, no nos está diciendo que Dios cuida y protege a todos y a cada uno de los niños. No es lo que enseña este pasaje. Este pasaje, mis hermanos, si lo ampliamos y lo aclaramos, nos está hablando de una microhistoria. ¿Cuál microhistoria? La historia de Moisés, pero a la luz, mis hermanos, de una macrohistoria. ¿Cuál es la macrohistoria en toda la Biblia? Jesús. La historia de redención, cómo Dios fue planeando, o Dios planeó un plan, valga la redundancia, Dios planeó un plan para salvar al ser humano de su pecado. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si Dios no guarda a Moisés y también muere? Que el pueblo de Israel hubiera quedado esclavo en Egipto, hubieran muerto en Egipto y ese pueblo se hubiera extinguido. ¿De dónde iba a venir Jesús? Del pueblo de Israel, estos que estaban esclavos. Así que Dios tenía un plan perfecto. Dijo, son esclavos, pero voy a rescatar a un niño. Es que, mis hermanos, Dios es soberano, hace lo que quiere, con quien quiere, cuando Él quiere. A veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué no protegiste a los demás niños? Fue el mismo caso de Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús nació? Y que Herodes manda matar a todos los niños de su comunidad de Belén. Que, por cierto, a veces en las películas vemos ahí una gran matanza. Probablemente eran como unos 20 niños los que habitaban en Belén en aquel entonces. Era una comunidad muy pequeña. Así que Herodes manda matar a esos 20 niños, pero salva a uno. ¿A quién? A Jesús. Y podríamos preguntar, Señor, ¿y por qué a los demás no? Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey, sabe lo que hace, con quién lo hace. Y lo mismo sucedió con Moisés. Solo lo rescata a Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Moisés tendría que liberar a este pueblo para llevarlo a una tierra de la cual surgiría un rey, el cual libertaría del pecado a la humanidad. Dios usó el valor y la inteligencia de esta mujer, Jocabed, mis hermanos, para proteger a un niño, Moisés, que libertaría a un pueblo del cual nacería un mayor libertador llamado Jesús. ¡Qué madre tan ejemplar, Jocabed! Que supo cómo supo cómo mantener protegido a su niño durante 3 meses. Después sigue la A de supo qué artimaña usar. ¿Cómo le hago para proteger a mi hijo? ¿Cómo le hago para cuidarlo? Y después sucedió un milagro. La hija de Faraón fue movida a misericordia, a compasión. Y finalmente, mis hermanos, la otra A, hemos aclarado que esta historia está aquí puesta en la Biblia para decirnos que Dios, ese plan perfecto que trazó, donde estás incluido tú y yo, porque Él nos salvó de nuestros pecados, protegió a Moisés usando a esta madre tan ejemplar para que después naciera nuestro Señor Jesús. ¿Qué madre tan ejemplar, mi hermana? Yo creo que tú te has identificado con Jocabed, y de igual manera creo que al hablar de esta primer M, de mantener el esfuerzo que esta madre hizo para proteger a su hijo durante 3 meses, creo que tú te puedes identificar y decir, qué difícil es mantener a un niño, y más sus primeros meses, no dormir, a veces abstenerse de muchas cositas para comprarle cosas al bebé. Una madre ejemplar. Usó artimañas. ¿No acaso ustedes como madres se las ingenian a ver cómo le hago para gastar un poquito menos? Y se esfuerzan, crean y se hacen artimañas para cómo sacar adelante a su hijo. Más,
Si no está un varón con ustedes, pues aún más difícil. Pero ¿qué crees, mi hermana? Que Dios siempre sabe recompensar el esfuerzo que haces y que has hecho con milagros. Y yo creo que tú puedes ver muchas de ustedes a sus hijos ya grandes y decir, de verdad que Dios ha hecho milagros, porque no sé ni cómo los saqué adelante. Y aquí están ya mis hijos, mis hijas, grandes, sanas, vivas. ¿Costó trabajo? Sí. Pero Dios siempre responde con milagros, con obras maravillosas, y todo, mi hermano, para que un día nuestro Señor Jesucristo alcance y salve a nuestros hijos. Ese es el propósito en medio de todo. ¿Por qué Dios te dio la inteligencia, la fuerza para que crecieran tus hijos, los tuvieras ya adultos, para que un día ellos vinieran ante Jesús y lo reconocieran como su Señor y su Salvador? ¡Qué madre tan ejemplar! Dios nos dé más madres tan ejemplares como Jocabet, Y si tú, madre querida, mamita, que estás aquí hoy, te identificaste con Jocabet, y si en este momento tú te encuentras pidiéndole al Señor un milagro, sabe, mi hermana, que Dios sabe recompensar el esfuerzo que tú has hecho o el esfuerzo que estás haciendo para mantener a hijos que a veces son rebeldes, a hijos que a veces son malagradecidos, pero Dios sabe recompensar tu esfuerzo y verás que pronto un milagro estará a la vista. Mi amor, ¿dónde es que aquí traigo, por favor? Sí, gracias, hermano. Dios sabe recompensar con un milagro, No sé cuál es el milagro que tú esperas hoy, madre querida, aquí hoy en este lugar, pero el Señor que es poderoso, así como en el caso de esta mujer Jocabet, también lo puede hacer contigo y con tu familia. Y tú puedes ser testiga y decir, wow, yo fui testiga de un milagro. Lo imposible pasó. Así que, mi hermana, ¿por qué no inclinas tu cabeza y todos los que estamos aquí? Vas al Señor en oración. Si te encuentras cansada, si te encuentras agotada por el esfuerzo que has hecho para mantener a una familia unida, a una familia con lo necesario, si has creado artimañas, que has esforzado y has usado tu inteligencia, mi hermana sabe que Dios puede hacer un milagro y Él puede responder haciendo que lo imposible sea posible. No sé qué es eso imposible que tú puedes ver y decir, esto es imposible, pero para nuestro Dios, mi hermana, no hay imposibles. Así que inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración.